Millonario siguió a su empleada después del trabajo. Lo que descubrió cambió su vida. Don Rafael Valdivieso, un hombre cuya fortuna se contaba en cifras que marearían al más pintado y cuyo nombre era sinónimo de éxito implacable en el sector inmobiliario de la vibrante capital, frunció el ceño mientras observaba, a través del polarizado cristal de su lujoso sedán alemán, a la joven que caminaba apresuradamente por la acera. Era Lucía, su empleada doméstica, la muchacha que 3 veces por semana se deslizaba silenciosa y eficientemente por los vastos y fríos salones de su penthouse, dejando tras de sí un rastro de orden impecable y el sutil aroma a limpio que, paradójicamente, hacía que la soledad de aquel lugar se sintiera aún más punzante. Normalmente a estas horas, don Rafael estaría en alguna reunión de negocios de alto nivel o quizás en el club social, cerrando algún trato entre copas de whisky añejo y el humo de puros cubanos. Pero hoy era diferente. Hoy, una curiosidad inusual, casi una inquietud, lo había impulsado a un acto que consideraría impropio de su estatus, seguir a su empleada después de su jornada laboral. Todo había comenzado esa misma mañana. Lucía, como siempre, había llegado puntual, con su uniforme pulcro y esa expresión serena, casi melancólica, que parecía una constante en su rostro joven, demasiado joven para la gravedad que a veces asomaba en sus ojos color miel. Mientras ella limpiaba el estudio, Rafael, revisando unos documentos, había dejado caer accidentalmente al suelo una pequeña estatuilla de bronce, un recuerdo de un viaje a Florencia. Antes de que él pudiera reaccionar, Lucía, con una agilidad sorprendente, se había agachado para recogerla, pero al hacerlo, un pequeño cuaderno de dibujo que llevaba discretamente guardado en el bolsillo de su delantal, se deslizó y cayó abierto sobre la alfombra persa. Por un instante, solo un instante antes de que ella lo recogiera con las mejillas arreboladas de vergüenza, Rafael alcanzó a ver un esbozo. Era un retrato. Un retrato de un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, con una sonrisa traviesa y unos ojos que brillaban con una luz especial. El trazo era delicado, lleno de una ternura y una habilidad que lo sorprendieron. No era el garabato de una aficionada. Había talento allí, un talento crudo pero innegable. Lucía había murmurado una disculpa apresurada, guardando el cuaderno con manos temblorosas, y había continuado con su trabajo, pero la imagen del dibujo y la expresión de profunda tristeza que cruzó fugazmente por el rostro de la joven al recogerlo, se habían quedado grabadas en la mente de Rafael. Él no era un hombre dado a la introspección ni a preocuparse por los asuntos de sus empleados más allá de su eficiencia laboral. Su vida era un torbellino de cifras, contratos y balances. Las emociones eran un lujo que no se permitía, un lastre en el camino hacia el éxito. Su esposa, Victoria, vivía en su propio mundo de eventos sociales y compras, una compañera elegante pero distante. Sus hijos, ya adultos, residían en el extranjero, más interesados en la herencia que en el hombre que la había amasado. La soledad era su compañera más fiel, aunque nunca lo admitiría en voz alta, pero algo en la combinación del talento oculto de Lucía y esa tristeza velada había picado su curiosidad de una forma que no entendía. ¿Quién era ese niño del dibujo? ¿Y por qué una joven con tal habilidad se dedicaba a limpiar casas ajenas? Así que allí estaba él, en su coche de alta gama, siguiendo a una distancia prudente el modesto autobús que Lucía había abordado. El vehículo se adentró en barrios cada vez más humildes, dejando atrás el brillo y el asfalto impecable del centro financiero para sumergirse en un laberinto de calles estrechas, casas de fachadas descoloridas y el bullicio de una vida que le resultaba completamente ajena. El autobús finalmente se detuvo en una esquina polvorienta, frente a un pequeño mercado de frutas y verduras. Lucía descendió cargando su bolso gastado y una pequeña bolsa de tela donde seguramente llevaba su almuerzo. Caminó con paso rápido, casi ansioso, por una calle lateral flanqueada por modestas viviendas de 1 o 2 plantas, algunas con la pintura desconchada y rejas oxidadas en las ventanas. Rafael aparcó su coche a una distancia discreta, sintiéndose extrañamente fuera de lugar, como un espectador de una obra cuyo argumento desconocía. Observó a Lucía detenerse frente a una pequeña casa de color azul cielo, una de las más humildes de la cuadra,
pero con un pequeño jardín delantero sorprendentemente cuidado, lleno de geranios rojos y malbones en macetas de barro. Ella sacó una llave de su bolso y antes de entrar, se detuvo un instante en el umbral respirando hondo, como si se preparara para algo. Luego, abrió la puerta y desapareció en el interior. Rafael esperó. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero una fuerza invisible lo mantenía allí. Pasaron unos minutos. Luego, la puerta de la casita azul se abrió de nuevo, y lo que vio hizo que su corazón, ese órgano que creía endurecido por años de cinismo y negocios, diera un vuelco inesperado. Lucía salió al pequeño porche, pero no estaba sola. De su mano iba un niño pequeño, el mismo niño del dibujo. Su cabello castaño claro estaba alborotado, sus mejillas sonrosadas, y en su rostro brillaba esa misma sonrisa traviesa que Rafael había visto plasmada en el papel. El niño llevaba una camiseta de superhéroe un poco desgastada y unos pantalones cortos. Al ver a Lucía, sus ojos se iluminaron con una alegría pura y desbordante. ¡Mami!, gritó el pequeño, su vocecita clara y aguda llegando hasta el coche de Rafael. Corrió hacia Lucía y la abrazó con fuerza por las piernas. Ella se arrodilló, lo estrechó entre sus brazos y lo llenó de besos. La transformación en el rostro de Lucía fue asombrosa. La expresión serena y melancólica había desaparecido por completo, reemplazada por una ternura y un amor tan palpables que casi se podían tocar. Sus ojos color miel brillaban con una luz cálida mientras acariciaba el cabello del niño y le susurraba palabras cariñosas. Rafael se quedó paralizado. Lucía, su empleada silenciosa y eficiente, era madre de aquel niño radiante. Y la tristeza que a veces veía en sus ojos, ahora lo entendía, no era resignación, sino quizás la preocupación de una madre luchando por sacar adelante a su hijo, el peso de una responsabilidad inmensa llevada con una dignidad admirable. Pero la sorpresa no terminó allí. Del interior de la casa salió una mujer mayor, de cabello cano recogido en un moño y andar cansino, apoyándose en un bastón. Era evidente que no gozaba de buena salud. La mujer sonrió con dulzura al ver la escena entre Lucía y el niño. «Mateito, deja respirar a tu mamá, cariño», dijo la anciana con voz suave. «Acaba de llegar de trabajar». Lucía se levantó, ayudando a la mujer a sentarse en una desvencijada silla de mimbre que había en el porche. Le dio un beso en la frente con infinito cariño. «¿Cómo sigues, abuela? ¿Tomaste tus medicinas?», preguntó Lucía, su voz llena de una preocupación genuina. «¿Sabes, hijita, no te preocupes, hoy me siento un poquito mejor. Y este terremotito se portó como un ángel», respondió la anciana, acariciando la cabeza del niño, que ahora jugaba a los pies de Lucía con un cochecito de plástico. Rafael observaba la escena, sintiendo una mezcla de emociones que lo desconcertaban. Había asombro, sí, pero también una punzada de algo parecido a la vergüenza. Él, con toda su fortuna, vivía en una jaula de oro, rodeado de lujos pero vacío de afecto genuino, y allí, en aquella humilde casita azul, en medio de la pobreza y las dificultades evidentes, bullía un amor y una conexión familiar que él apenas recordaba haber experimentado. Lucía entró y salió varias veces de la casa, llevando un vaso de agua para su abuela, una fruta para Mateo. Se movía con una energía y una dedicación que contrastaban con la fatiga que seguramente arrastraba tras una jornada de limpieza. En ningún momento perdió la sonrisa ni la ternura en su trato hacia su hijo y su abuela. Rafael Valdivieso, el magnate, el hombre que creía tenerlo todo, se dio cuenta de que estaba presenciando algo mucho más valioso que cualquiera de sus posesiones: la fuerza del amor incondicional, la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Decidió que ya había visto suficiente. No quería invadir más su privacidad. Encendió el motor de su coche con la intención de marcharse discretamente. Pero justo cuando estaba a punto de poner el vehículo en movimiento, vio algo que lo detuvo en seco. Mateo, el pequeño, había dejado de jugar con su cochecito y ahora tosía. No era una tos común, era una tos seca, persistente, que sacudía su pequeño cuerpo. Lucía se arrodilló a su lado al instante, su rostro ensombrecido por la preocupación. Le acarició la espalda, le ofreció agua.
La abuela también la miraba con angustia. La tos cedió después de unos momentos, pero dejó a Mateo pálido y con los ojos llorosos. Lucía lo abrazó con fuerza, murmurando palabras tranquilizadoras, pero Rafael pudo ver el miedo en sus ojos, un miedo profundo, visceral. Fue entonces cuando comprendió la verdadera dimensión de la lucha de Lucía. No solo trabajaba incansablemente para mantener a su hijo y a su abuela enferma, había algo más, algo grave que afectaba la salud de Mateo. Y la tristeza que a veces velaba la mirada de Lucía no era solo cansancio o preocupación económica, era el temor constante de una madre por la vida de su hijo. Rafael apagó el motor. Ya no podía marcharse. Lo que había descubierto esa tarde, siguiendo a su empleada, no era un simple cotilleo. Era una realidad cruda y dolorosa que, de alguna manera inexplicable, lo había tocado en lo más profundo de su ser endurecido. Su vida, tan cuidadosamente construida sobre cimientos de riqueza y poder, comenzaba a tambalearse. Y él, don Rafael Valdivieso, el hombre que creía no necesitar nada ni a nadie, sintió por primera vez en muchos años una punzada de algo que se parecía mucho a la compasión y una necesidad imperiosa de hacer algo, lo que fuera. Los días siguientes a aquella revelación fueron extraños para don Rafael. La imagen de Lucía, su hijo Mateo y la abuela enferma en aquella humilde casita azul no se apartaba de su mente. Intentaba concentrarse en sus negocios, en las cifras millonarias, en las estrategias de expansión, pero una y otra vez, la tos persistente de Mateo y la mirada de angustia en los ojos de Lucía interrumpían sus pensamientos. Se encontraba a sí mismo observando a Lucía con una atención diferente. Cuando ella llegaba a limpiar el penthouse, notaba las ojeras apenas disimuladas con maquillaje barato, la tensión en sus hombros, la forma en que a veces suspiraba cuando creía que nadie la veía. Rafael Valdivieso no era un hombre impulsivo en lo que respectaba a las emociones. Cada movimiento en su vida profesional estaba calculado, cada decisión sopesada. Pero esta situación era diferente. No había lógica financiera ni beneficio tangible, solo una sensación creciente de que no podía permanecer indiferente. Comenzó por hacer averiguaciones discretas. Utilizó algunos de sus contactos, esos que podían conseguir cualquier información con la debida discreción y el precio adecuado. No le costó mucho descubrir la verdad completa sobre la situación de Lucía. Su abuela, doña Elvira, padecía una enfermedad degenerativa que requería medicación costosa y cuidados constantes. Lucía era el único sostén de la familia. Su marido, el padre de Mateo, los había abandonado cuando el niño era apenas un bebé, dejándolas con deudas y un futuro incierto. Pero la información más demoledora fue sobre Mateo. El pequeño sufría de una condición cardíaca congénita. Necesitaba un tratamiento especializado, revisiones médicas frecuentes y muy probablemente una cirugía compleja que estaba completamente fuera del alcance económico de Lucía. Cada día que pasaba sin el tratamiento adecuado, la salud del niño se deterioraba un poco más. La tos era solo uno de los síntomas. Rafael sintió un escalofrío al leer el informe. La vida de un niño pendía de un hilo, y la única barrera entre él y la ayuda necesaria era el dinero. Dinero que para él era casi una abstracción, una cifra en una pantalla, pero que para Lucía representaba una montaña insuperable. La culpa, una emoción que creía haber erradicado de su sistema, comenzó a roerlo. ¿Cuántas veces había gastado en una cena de negocios, en un capricho para Victoria, o en una inversión especulativa, una cantidad que podría haber cambiado radicalmente la vida de esa familia? La frialdad con la que había tratado siempre a sus empleados, viéndolos como meras piezas de un engranaje, ahora le resultaba vergonzosa. Decidió que tenía que hablar con Lucía, pero no sabía cómo. ¿Cómo abordar un tema tan delicado sin parecer un intruso, sin herir su orgullo? Ella era una mujer digna, reservada. No quería que se sintiera humillada o como un objeto de caridad. La oportunidad se presentó de una manera inesperada. Una tarde, mientras Lucía limpiaba la biblioteca, Rafael la observó detenerse un instante frente a un estante lleno de libros de arte. Sus dedos rozaron suavemente el lomo de un volumen sobre los impresionistas franceses. Vio un brillo de anhelo en sus ojos, una nostalgia por algo perdido o nunca alcanzado.
¿Te gusta el arte, Lucía?, preguntó él, su voz más suave de lo habitual. Ella se sobresaltó, como si la hubieran sorprendido haciendo algo indebido. «Oh, don Rafael, discúlpeme, yo solo...» «Sí, me gusta mucho. Solía dibujar un poco cuando era más joven». «Vi uno de tus dibujos», dijo él con cuidado. «El del niño. Mateo, ¿verdad? Tienes mucho talento». Lucía se sonrojó profundamente. «Gracias, señor. Es solo un pasatiempo. Un pasatiempo que podría ser mucho más», insistió Rafael. «¿Nunca pensaste en estudiar arte, en dedicarte a ello?» Una sombra cruzó el rostro de Lucía. «Los sueños no siempre pagan las cuentas, don Rafael. Hay responsabilidades más urgentes». El silencio que siguió fue denso. Rafael sintió que era el momento. «Lucía», comenzó eligiendo sus palabras con sumo cuidado, «sé que no es asunto mío, y te pido disculpas si me entrometo. Pero he notado que Mateo no parece estar bien de salud. ¿Y tu abuela?» Lucía bajó la mirada. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se aferraron al paño de limpieza como si fuera un salvavidas. «Mateíto tiene un problema en su corazón, señor. ¿Y mi abuela? Bueno, usted sabe cómo son las enfermedades de la vejez. Hago lo que puedo». «Lo sé, Lucía, y admiro tu fortaleza». Rafael hizo una pausa. «Pero a veces la fortaleza no es suficiente. A veces se necesita ayuda». Ella levantó la vista. Sus ojos color miel brillaban con lágrimas contenidas, pero también con una chispa de recelo. «¿Qué quiere decir, don Rafael?» «Quiero decir...» Él tragó saliva, sintiéndose extrañamente vulnerable. «Quiero decir que me gustaría ayudarte. Con los gastos médicos de Mateo, con el tratamiento de tu abuela. Tengo recursos y me gustaría ponerlos a tu disposición». Lucía lo miró fijamente, escrutándolo, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Rafael Valdivieso, el millonario frío y distante, ofreciéndole ayuda. Era casi increíble. «No entiendo, señor», dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué haría usted algo así? Yo solo soy su empleada». Rafael sintió una punzada de dolor ante esas palabras. Solo su empleada. Era así como él mismo la había visto hasta hace poco. «Eres mucho más que eso, Lucía», dijo él, y se sorprendió de la sinceridad en su propia voz. «Eres una mujer admirable, una madre luchadora. Y lo que vi, lo que descubrí el otro día, me hizo darme cuenta de muchas cosas, de lo vacía que puede ser una vida llena de lujos si no hay humanidad». No le contó que la había seguido. No quería que se sintiera vigilada o traicionada. Dejó que ella llenara los espacios en blanco, que interpretara sus palabras como quisiera. Lucía seguía mirándolo con desconfianza, pero también con una chispa de esperanza temblorosa. «¿Habla en serio, don Rafael? No es una broma, ¿verdad?» «Nunca he hablado más en serio en mi vida, Lucía», aseguró él. «Mañana mismo contactaré a los mejores especialistas para Mateo. Nos encargaremos de que reciba el tratamiento que necesita, y tu abuela también tendrá la mejor atención posible. No te preocupes por el costo, eso es lo de menos». Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que casi la hizo temblar. Se llevó una mano a la boca, incapaz de hablar. Rafael sintió un nudo en la garganta. Nunca antes había presenciado una gratitud tan pura, tan abrumadora. Se dio cuenta de que, al ofrecer ayuda, él también estaba recibiendo algo invaluable. La sensación de estar haciendo lo correcto, de estar conectando con otro ser humano de una manera significativa. No sé cómo agradecerle, don Rafael», logró decir Lucía entre sollozos. Esto es un milagro». «No hay nada que agradecer, Lucía», respondió él con suavidad. «Solo prométeme una cosa, lo que sea, señor. No dejes de dibujar, sigue cultivando ese talento. Quizás, cuando todo esto mejore, puedas encontrar la forma de volver a ello. El mundo se perdería de algo hermoso si no lo haces». Una sonrisa temblorosa se dibujó en los labios de Lucía. Asintió, incapaz de articular palabra. Al día siguiente, la vida de Lucía y su familia dio un giro de 180 grados. Rafael cumplió su palabra. Mateo fue examinado por un equipo de cardiólogos pediátricos de renombre. Se confirmó la gravedad de su condición,
pero también se estableció un plan de tratamiento que incluía la cirugía que tanto necesitaba. Doña Elvira recibió la visita de un geriatra y se ajustó su medicación, mejorando notablemente su calidad de vida. Rafael no solo cubrió todos los gastos médicos, también se aseguró de que Lucía tuviera un respiro. Contrató a una enfermera para que ayudara con los cuidados de doña Elvira y de Mateo durante su recuperación. Le ofreció a Lucía un sueldo más generoso, no como empleada doméstica, sino como una especie de asistente personal a tiempo parcial, con horarios flexibles que le permitieran estar con su familia. La transformación en Lucía fue notable. Aunque la preocupación por la cirugía de Mateo seguía presente, la carga abrumadora que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo pareció aligerarse. Sus ojos recuperaron parte de su brillo juvenil. Incluso comenzó a sonreír más a menudo. Para Rafael este nuevo papel era desconcertante, pero extrañamente gratificante. Se encontró involucrado en la vida de esta familia de una manera que nunca hubiera imaginado. Acompañó a Lucía a algunas de las consultas médicas de Mateo. Escuchó con atención las explicaciones de los doctores. Incluso, en una ocasión, cuando Lucía tuvo que ausentarse por una emergencia con su abuela, él se quedó un rato cuidando a Mateo en la sala de espera del hospital, leyéndole un cuento con una torpeza que al niño le pareció divertida. Su esposa Victoria notó el cambio en él, pero lo atribuyó a alguna nueva estrategia de negocios o a una fase de excentricidad. No entendía, ni le importaba demasiado, la naturaleza de su nueva preocupación. Sus hijos, al enterarse vagamente de que su padre estaba ayudando a una empleada, lo tomaron como una más de sus rarezas, pero a Rafael no le importaba su incomprensión. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía un propósito más allá de acumular riqueza. Veía el impacto directo de sus acciones en la vida de personas reales. La gratitud en los ojos de Lucía, la risa más frecuente de Mateo, la renovada vitalidad de doña Elvira, eran una recompensa mucho mayor que cualquier cifra en su cuenta bancaria. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. La cirugía de Mateo se acercaba, y con ella, una nueva ola de ansiedad. Aunque los médicos eran optimistas, cualquier intervención cardíaca en un niño tan pequeño conllevaba riesgos. Lucía estaba aterrada, aunque intentaba mostrarse fuerte por su hijo. Rafael, a pesar de su habitual coraza emocional, también sentía la tensión. Se había encariñado con el pequeño Mateo, con su valentía y su sonrisa contagiosa. La idea de que algo pudiera salir mal lo llenaba de un temor que no había experimentado desde hacía décadas, quizás desde que sus propios hijos eran pequeños y vulnerables. La noche antes de la cirugía, Lucía llamó a Rafael. Su voz sonaba quebrada por el miedo. «Don Rafael, yo no sé si puedo soportar esto. Tengo tanto miedo». «Estaré allí, Lucía», le aseguró él, su voz firme pero compasiva. «No estarás sola. Mateo es un luchador. Saldrá bien. Tienes que creerlo». Y mientras pronunciaba esas palabras, Rafael se dio cuenta de que él también necesitaba creerlo, con todas sus fuerzas, porque la vida de ese niño y la esperanza de esa joven madre se habían entrelazado de manera inextricable con la suya. Su descubrimiento casual, siguiendo a su empleada después del trabajo, no solo había cambiado la vida de Lucía, estaba transformando la suya propia de maneras que apenas comenzaba a comprender. La mañana de la cirugía de Mateo amaneció gris y plomiza, un reflejo del estado de ánimo en la sala de espera del hospital. Lucía, pálida y con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas contenidas, se aferraba a una pequeña medalla de la Virgen que su abuela le había dado. Don Rafael estaba a su lado, ofreciendo un silencio reconfortante que valía más que 1000 palabras huecas. Había cancelado todas sus reuniones, ignorado las llamadas urgentes de su oficina. En ese momento, nada era más importante que estar allí. Las horas se arrastraron con una lentitud exasperante. Cada vez que una puerta se abría o unos pasos resonaban en el pasillo, Lucía y Rafael levantaban la vista con una mezcla de esperanza y temor. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Rafael, acostumbrado a controlar cada aspecto de su entorno, se sentía impotente, un simple espectador ante el drama de la vida y la muerte. Recordó vagamente la angustia que sintió
cuando sus propios hijos eran pequeños y enfermaban. Una emoción que creía olvidada, sepultada bajo capas de pragmatismo y negocios. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano jefe, un hombre de semblante serio pero ojos compasivos, apareció en la puerta. Lucía se puso de pie de un salto, sus manos temblando. Rafael también se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza. «Familiares de Mateo», comenzó el doctor. «Soy su madre», dijo Lucía, su voz apenas un hilo. El cirujano le dedicó una leve sonrisa. «La cirugía ha sido un éxito. Mateo ha respondido muy bien. Es un niño muy fuerte. Ahora está en recuperación, pero todo ha salido según lo previsto». Un sollozo de alivio escapó de los labios de Lucía. Sus piernas flaquearon y Rafael tuvo que sujetarla para que no cayera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, lágrimas de gratitud, de agotamiento, de una felicidad tan intensa que dolía. «Gracias, gracias, doctor, gracias a Dios», murmuraba una y otra vez. Rafael sintió que una enorme presión se liberaba de su propio pecho. Puso una mano en el hombro de Lucía, un gesto de apoyo y de compartida emoción. Incluso él, el hombre de hielo, sintió la humedad en sus propios ojos. La recuperación de Mateo fue lenta pero progresiva. Lucía no se apartó de su lado, velando su sueño, animándolo en sus primeros intentos de sentarse, de caminar. Rafael los visitaba a diario, llevando pequeños regalos para Mateo y ofreciendo su compañía a Lucía. Observaba la interacción entre madre e hijo, la ternura infinita, la paciencia inagotable, y en cada visita sentía cómo algo dentro de él seguía cambiando, ablandándose. Doña Elvira, gracias a la nueva medicación y los cuidados, también experimentó una notable mejoría. Incluso pudo visitar a Mateo en el hospital en un par de ocasiones, llevando consigo esa serenidad y esa fe que tanto la caracterizaban. Cuando Mateo finalmente fue dado de alta, la pequeña casita azul se llenó de una alegría cautelosa, pero profunda. El niño, aunque todavía débil, ya no tenía esa tos persistente que tanto lo aquejaba. Sus mejillas habían recuperado color y su sonrisa traviesa volvía a iluminar la casa. Rafael continuó siendo una presencia constante en sus vidas, pero de una manera diferente. Ya no era solo el benefactor distante, se había convertido en una especie de figura protectora, un amigo inesperado. A veces llevaba a Mateo a pasear al parque o lo ayudaba con sus tareas escolares. Otras, simplemente se sentaba a tomar un café con doña Elvira, escuchando sus historias del pasado, aprendiendo de su sabiduría sencilla. Con Lucía, la relación también evolucionó. La gratitud inicial dio paso a un respeto mutuo y a una confianza creciente. Ella seguía trabajando para él, pero ahora sus tareas eran más variadas, más acordes con sus capacidades. Lo ayudaba a organizar su agenda, a investigar temas para sus nuevos proyectos filantrópicos, porque Rafael, inspirado por la situación de Lucía, había comenzado a interesarse en ayudar a otras familias en situaciones vulnerables. Y en sus ratos libres, Lucía había vuelto a dibujar, con el apoyo de Rafael, que le proporcionó materiales de calidad y la animó a tomar algunas clases. Su talento florecía con una fuerza renovada. Sus bocetos ya no solo reflejaban la ternura hacia su hijo, sino también la belleza de las pequeñas cosas, la esperanza y la resiliencia del espíritu humano. Un día, meses después de la cirugía, Rafael llegó a la casita azul y encontró a Lucía en el pequeño porche, dibujando en su cuaderno. Mateo jugaba cerca, persiguiendo mariposas con una energía que antes hubiera sido impensable. Doña Elvira los observaba desde su silla de mimbre, una sonrisa plácida en el rostro. Lucía levantó la vista y le sonrió a Rafael. Era una sonrisa genuina, llena de paz. «Mire, don Rafael», dijo, mostrándole su dibujo. Era un retrato de Mateo, pero diferente a los anteriores. El niño seguía teniendo su sonrisa traviesa, pero sus ojos brillaban con una vitalidad nueva, con la promesa de un futuro saludable. Y detrás de él, esbozada con trazos suaves, se adivinaba la figura protectora de un hombre alto, de cabellos canos, un hombre que se parecía mucho a él. Rafael sintió una oleada de emoción. «Es hermoso, Lucía. Capturaste su esencia. Usted también está ahí»,
dijo ella en voz baja señalando la figura esbozada, porque usted es parte de nuestra historia. Usted nos devolvió la esperanza. Él no supo qué decir, solo asintió, conmovido. La vida de Rafael Valdivieso había cambiado de formas que nunca hubiera previsto. Seguía siendo un hombre de negocios exitoso, pero su perspectiva era diferente. La riqueza ya no era el único motor de sus acciones. Había descubierto el valor de la compasión, la importancia de la conexión humana. Su relación con su esposa e hijos seguía siendo distante, pero ya no le afectaba de la misma manera. Había encontrado una nueva familia, una familia elegida, en aquella humilde casita azul. A veces, cuando la soledad de su lujoso penthouse se hacía demasiado opresiva, conducía hasta el barrio de Lucía, no siempre para visitarlos. A veces, solo aparcaba a una distancia discreta y observaba la vida que bullía allí. Los niños jugando en la calle, los vecinos conversando en las puertas, la música que se escapaba de alguna ventana. Y recordaba que, más allá del frío mundo de los negocios y las apariencias, existía una realidad más auténtica, más cálida. Una tarde, Lucía le entregó un pequeño paquete envuelto con sencillez. «Es para usted, don Rafael. Un pequeño agradecimiento por todo». Él lo abrió con curiosidad. Dentro había un dibujo enmarcado. Era el retrato del niño sonriente que había visto por primera vez en su estudio, el que había desatado toda aquella cadena de acontecimientos. Pero ahora, junto al niño, había una pequeña luna creciente dibujada con delicadeza, casi como una firma. «Es Mateo, antes de todo», explicó Lucía, sus ojos brillantes, «para que nunca olvide cómo empezó esta nueva etapa de su vida. Y la luna es solo un detalle, un símbolo de esperanza quizás». Rafael tomó el cuadro con manos temblorosas, miró el rostro del niño, la pequeña luna, y comprendió. Aquel día, siguiendo a su empleada después del trabajo, no solo había descubierto la lucha de una madre valiente, había descubierto una parte de sí mismo que no sabía que existía. Había descubierto que incluso un corazón endurecido podía ablandarse, que incluso una vida vacía podía llenarse de significado. Colgó el dibujo en su estudio, en un lugar prominente, desplazando una costosa obra de arte abstracto, y cada vez que lo miraba, recordaba la fragilidad de la vida, la fuerza del amor y la inesperada transformación que puede surgir del acto más simple de curiosidad y compasión. Su vida había cambiado para siempre, no por un trato millonario ni por un nuevo logro empresarial, sino por el descubrimiento de la humanidad en el lugar más inesperado y por la decisión de abrir su corazón a ella.